José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario Morena, con un posicionamiento a favor hasta 5 minutos. Por favor. Había que plantear cómo está funcionando la economía y la situación en nuestro país. Sin lugar a dudas, estamos caminando por un buen sendero. La inflación que se hablaba todavía en fechas recientes, hace 15 días, del 4.47%, en 15 días bajó a 4.27%, en 15 días. O sea, tenemos una inflación que va a la baja y que seguramente a finales del año va a estar alrededor del 4%. Había que decir que en el primer semestre de este año la economía creció los 2 primeros trimestres cerca del 4%. Hablamos de un crecimiento anual de este año del 3.6%. Es lo que ha crecido la economía, mucho más que las economías de muchos otros países ante la situación actual. Se ha hablado también, y China ha declarado, los inversionistas chinos, que este año van a invertir un 25% más de lo que han invertido en los últimos años en México. Va a haber una gran inversión de China y de muchos países en México. La desocupación en México México es el tercer país con la tasa más baja del mundo en la desocupación, 2.9%. El salario en México ha subido el 88%. Somos el país de América Latina que en los últimos 5 años más ha aumentado el salario mínimo. Ese es México, no el México que nos hablan. El ingreso de los hogares en los últimos 5 años creció el 4.6% en términos reales. Las personas de menos ingresos tuvieron un incremento en los últimos 5 años del 20%. Es lo que creció. La inversión extranjera directa en México en el primer trimestre de este año subió, en el primer semestre, 29,000 millones de dólares. Es un máximo histórico. Tiene un crecimiento del 41% la inversión externa directa porque hay confianza en nuestro país a pesar de lo que dicen. Hay confianza, hay certeza, hay certidumbre de que vamos por buen camino y que México está creciendo en forma muy importante. El porcentaje de pobreza del año 20 al 22, la pobreza disminuyó en México en 8.9% millones de mexicanos. Es cierto que del 18 al 22 disminuimos cerca de 5 millones, pero en los últimos 2 años tuvimos una disminución del 8.9 millones de mexicanos que salieron de la pobreza. En el año 2022, el porcentaje que se encontraba en condiciones de pobreza era del 36.6%, representando la posición más baja de los últimos, desde el 2016 a la fecha. Esto es lo que había que decir. Y México está creciendo, Se habla del déficit. Había que decir que todavía van a crear recursos para la siguiente administración, 204,000 millones de pesos de la reserva en el Banco de México. Va a quedar una deuda, va a quedar la posibilidad de un crédito abierto con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para la siguiente administración. Lo que se quiere es cerrar las grandes obras que están construyendo en este gobierno y tener un impulso para que esto camine para adelante. La gestión, el gobierno que más ha endeudado al país es el de Felipe Calderón, es lo que había que decir. Con Felipe Calderón el crecimiento nominal de la deuda fue del 88%. Con Peña Nieto la deuda creció el 79%
y con Andrés Manuel ha crecido el 59%. Ese es el término real, es el crecimiento de la deuda. Y si tomamos en cuenta la deuda comparada con el Producto Interno Bruto, en el año 2020 tenemos una deuda que representaba el 49.9% del Producto Interno Bruto. Hoy en el 23, la deuda representa el 46.3%. Y con los 2 puntos que se piensa incrementar, vamos a llegar al 48.8% de la deuda del año que entra, con los 2 billones de pesos que se están pidiendo prestados. Va a pasar algo que les vamos a decir. ¿Qué es lo que va a pasar? Hoy tenemos una gran oportunidad como México. Hay estabilidad, hay certeza, hay certidumbre en México. Con esos 2 billones de pesos que están pidiendo de crédito, la economía mexicana va a crecer. Si en estos últimos 2 trimestres hemos crecido al 4%, Concluya. vamos a dar un crecimiento arriba del 6%. Ese va a ser el gran detonante y vamos a vivir un ciclo vertiginoso de crecimiento económico en el país. Eso es lo que vamos a vivir. Va a crecer la economía como nunca había crecido después de muchos años de estancamiento y de recesión económica en México, gracias a este gobierno. Por eso nosotros planteamos que hoy hay que apoyar esta propuesta, esta ley de ingresos de la Federación que está presentada por nuestro presidente en nuestro país. Muchas gracias.